Hola, ¿qué tal? Pues muchísimo gusto de estar en este espacio y también con usted, Ollantay, que también es un gran referente importantísimo en nuestra Vía Yala. Y pues es un gusto estar reflexionando aquí con ustedes. Pues sí, yo efectivamente vengo de la filosofía de la liberación, digamos, esa fue como mi formación fundamental. Ahorita trabajo en procesos de formación política, estoy en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y tratando justo como de pensar eh, y de construir, ¿no? También desde ese espacio de militancia y de formación, pues nuevos espacios de descolonización que son tan necesarios para nuestros procesos. Muchas gracias, Katia. Efectivamente, no nos habíamos equivocado. Claro, Dussel, ¿no? Lamer, todo esto. Y claro, Juan José Bautista, ¿no? Que está con nosotros en este momento también dinamizando estos procesos. Por supuesto que son parte de ese río, ¿no? De, el pensamiento que está contigo y que también vas alimentando. Katia, de entrada, me gustaría tocar muchos temas, pero lamentablemente tenemos una hora. Podemos ampliar un poquito más. La pregunta básica es, en base, retomando lo que iniciábamos al inicio indicaba. Según usted, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos o cómo reflexiona usted esto de los mecanismos del colonialismo interno que sufren no solo los pueblos indígenas? Es importante indicarlo, amigas y amigos. El colonialismo interno de los Estados Unidos no es solamente, digamos, un problema de los pueblos originarios, que por cierto, tal vez representamos el 10, 15, 20% de la población de Abya, sino es mucho más. Adelante, Katia. Sí, y bien, yo quisiera retomar un poco a partir de temas que ha ido abordando también Rafael Bautista en su exposición anterior, precisamente esta relación que hay entre el proyecto civilizatorio de la modernidad, que fue un proyecto que nace en Europa y que pues realmente cobra realidad cuando se llega a este continente, ¿no? O sea, este continente, dice Dussel, es como el espacio en donde pudo proyectarse, ¿no? Esa subjetividad moderna, ese modo de ser moderno, y además se tuvo pues todos los insumos desde el punto de vista de materia prima, de trabajo no pagado, ¿no? Porque fue pues una esclavización masiva. Entonces de pronto Europa recibe como todos esos insumos de manera gratis y con eso es con lo que potencia pues su proyecto, que es un proyecto de vida, o sea, no es solamente un proyecto económico, sino un proyecto de vida. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la modernidad, que trae en conjunto pues una visión de economía, una visión de lo que es las relaciones humanas, un modo de conocimiento, una ciencia, ¿no? Un tipo de racionalidad, o sea, es un modo de vida completo. Entonces, cuando hablamos entonces de capitalismo, tenemos que siempre situarlo junto a la modernidad, porque si no, no se entiende. Entonces, de hecho, pues la modernidad es también todo ese discurso ideológico que permite también la ampliación del capitalismo. Entonces, América Latina juega un papel fundamental, ¿no? En esta constitución, esta globalización del proyecto moderno desde 1492 y de alguna manera también pues somos las primeras víctimas de ello, ¿no? Entonces, bueno, hasta hay que entenderlo bien para poder entrar en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la cuestión del derecho. Entonces, dice Marx, y en esto, digamos, las ideas que voy a ir conversando, pues realmente las estábamos trabajando de manera muy, muy profunda con Juan José Bautista, que hizo muchísimos avances en este sentido, pensando una filosofía del derecho comunitario. Ese era uno de los proyectos que él estaba desarrollando y que dejó mucho, mucho material, ¿no? Mucho trabajo para que podamos retomar la tarea. Entonces, pues nosotros nos tomamos esa interpelación y pretendemos como ir continuar por esa senda, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión que rescata Juan José Bautista y que dice, y que lo trae desde Marx, ¿no?
Y dice, la cuestión jurídica aparece siempre de manera como un espejo de lo económico. O sea, cuando hablamos de un modo de producción económico, pues ¿a qué lo remitimos, no? A un contrato. O sea, siempre lo entendemos a través de la cuestión del derecho. Y el modo de producción capitalista va a necesitar, para poder ampliarse, ciertas condiciones básicas. Una de ellas es la destrucción de las comunidades, ¿no? O sea, el capitalismo necesita tener a disposición un trabajador completamente desnudo. O sea, un trabajador, dice Marx, como pobreza absoluta. O sea, que no tiene propiedad de la tierra y que no tiene comunidad. Entonces, así, pues está como plenamente dispuesto a venderse como mercancía, o sea, como un medio para poder elaborar, para poder producir valor. Entonces, el capitalismo va a producir estas condiciones, ¿no? La destrucción de las comunidades. Y esta destrucción de las comunidades, en el caso de nosotros, tenemos que aprender a ubicar qué significa esto. En América Latina, pues lo que teníamos, Abya Yala, ¿no? Eran comunidades que no eran comunidades humanas solamente, eran comunidades de vida. Eran comunidades que incluían los ancestros y que incluía la naturaleza toda, como madre. Entonces, yo siempre digo, pues si todos tenemos la misma madre, pues automáticamente, ¿qué somos entre nosotros? ¿No? Somos hermanos. Entonces, hay una estructura de familia en la comprensión de la comunidad que va a ser como la base de todo, del modo de vida en este continente. Entonces, cuando llega Europa, cuando llega la conquista, se destruye esta comunidad de vida, ¿no? Y esta comunidad de vida se rompe en primera instancia con la concepción de ciencia, de conocimiento que tiene Europa. Porque Europa ya, para este entonces, ya ha constituido a la naturaleza como un objeto. O sea, ya no la concibe como sujeto. Tenían pueblos originarios también, y hay por eso la idea de la terra mater, ¿no? O sea, incluso en pueblos originarios de Europa. Pero esto ya, digamos, ya no es vigente. O sea, la naturaleza es plenamente constituida como un objeto. Y entonces empieza un proceso realmente de transformación de la vida de las comunidades en este continente, de destrucción de las comunidades. Y realmente los habitantes de estas tierras pues empiezan como un proceso de enajenación, o sea, de una vida que ya no es la vida que conocen. Hay una cita muy dramática de Hegel, que me parece importante recordarla, a ver si la tengo por aquí, en donde dice, aquí la tengo, dice, no quiero negar al nuevo mundo la honra de haber salido de las aguas de la creación, ¿no? Como suele llamarse. Dice, sin embargo, revela cierta inmadurez. Y dice, en todos los sentidos. O sea, no solo desde el punto de vista de la cultura, o sea, de la gente, sino que revela inmadurez en todo. Dice, incluso en la naturaleza. Los ríos no están plenamente, no han hallado plenamente su cauce, ¿no? Los animales no son realmente muy nutritivos. O sea, hay una visión completamente ideológica de lo que es este continente y una inferiorización, ¿no? O sea, así nace también la modernidad, constituyendo todo lo que hay en este continente como inferior, como bárbaro. Y tiene que ser así para poderlo utilizar como medio para el desarrollo de Europa.
¿no? O sea, en ese sentido hay toda una visión de que se está tomando, pero para elevar, ¿no? O sea, no es simplemente tomar y ya, tenían que tener una justificación racional, ¿no? Para poder llevar a cabo pues toda la conquista y las barbaridades que hicieron. Entonces dice, bueno, dice, se lee, ¿no? En las descripciones de viajes y relatos, porque además, o sea, por ejemplo, Hegel nunca conoció este continente, pero ellos tampoco necesitaban conocerlo para poder decir lo que era, o sea, era parte de la constitución del objeto, ¿no? Y dice, bueno, se lee que demuestran los habitantes de estas tierras la sumisión, y esto es importante, la sumisión, la humildad y el servilismo, ¿no? Que estos indígenas manifiestan. Dice, frente al criollo y más aún frente al europeo. Primero, llama la atención el modo como este tipo de cuestiones como el servir está muy mal visto. O sea, está visto en un sentido muy negativo, porque aquí la cuestión es la dominación, ¿no? Entonces parece que todas estas son características muy negativas. Y luego dice, los hemos visto en Europa, ¿no? Y este ya es un haber visto a los ojos a los pueblos originarios. Y dice, andar sin espíritu y sin capacidad de educación. La inferioridad de estos individuos se manifiesta en todo, incluso en la estatura. Entonces, yo estoy tratando como de imaginar, ¿no? O sea, la gente que vio Hegel, pensemos, ¿no? En Alemania, en Francia, en este tipo de lugares, que es ya comienzos del siglo XIX, han pasado 400 años de la conquista de nuestro continente. ¿Qué tipo de indígenas eran entonces? O sea, indígenas que habían sido vejados, que habían sido destruidos en todo lo que tenía que ver su subjetividad. Y yo trato de ponerme en situación. O sea, ¿qué pasa si a lo más sagrado de lo sagrado, que es la naturaleza, la madre, te hacen trabajarla como si fuese cosa, ¿no? Sin toda la ritualidad, sin todo el respeto, o sea, sin esa relación cariñosa, amorosa, digna. O sea, es prácticamente una violación. O sea, la violación de la madre a la que sometieron a los pueblos originarios durante 400 años. Es un episodio muy doloroso en nuestro continente. ¿Cómo no van a estar destruidos? ¿No? ¿Cómo no van a tener una subjetividad deshecha los pueblos originarios después de esa experiencia? O sea, porque es realmente una cuestión muy traumática. Y entonces es algo que tenemos que reflexionar para ver desde dónde venimos, con qué tipo de subjetividad contamos a la hora de volver a pensar quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos construir. Entonces, la inferiorización que se produce es muy fuerte. Y voy a seguir un poquito con la cita porque es muy llamativo cómo culmina, ¿no? Y dice, a la débil constitución del americano hay que añadir la falta de órganos con que puede ejercitarse un poder bien fundado. 2 puntos, el caballo y el hierro. Y dice, esta falta de medios fue la causa principal de su derrota. Entonces es curioso, porque Hegel de alguna manera está diciendo, los vencimos a caballo y hierro. No es que los vencimos con la razón, no es que los vencimos porque éramos más civilizados. Los vencimos porque éramos más brutales, ¿no? Y este es el contenido de la conquista y este es el contenido también de la racionalidad moderna que se va a poner en práctica durante 500 años. Entonces, cuando vemos la historia y después vamos a analizar cuál ha sido el desarrollo de la ciencia moderna,
podemos entenderlo mucho más en su contenido, porque cuando analizamos los conceptos sin materialidad, o sea, sin historia, nos parecen muy bien, sin contradicción. O sea, uno lee la ciencia de la lógica de Hegel y pues es convincente, es aplastante, ¿no? En su argumentación. Pero cuando le empezamos a poner contenido, nos damos cuenta de qué está hablando realmente. Si no hacemos eso, no podemos hacer un trabajo crítico. Entonces, la ciencia moderna que se desarrolló estos 500 años, tiene como uno de sus principios fundamentales la dominación de la naturaleza, ¿sí? La concepción de la naturaleza como una cosa, como un objeto de lo cual me puedo servir para mi propio interés. Pues dice Hegel, la naturaleza no tiene un fin en sí mismo, se lo ponemos nosotros. En la medida que ponemos nuestra voluntad en ello y la hacemos funcionar de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, ya viéndolo así, ya no nos parece ni tan razonable, ¿no? Ni tan defendible. O sea, desde un punto de vista ético, de pronto podemos hacerle una crítica muy fuerte a la ciencia moderna, tal y como se ha desarrollado. Entonces, el modo de vida que llegó a este continente hace 500 años y que llegó así, ¿no? A caballo y con hierro, imponiéndose, constituyendo todos los pueblos originarios en materia para el trabajo, ¿no? En pura fuerza de trabajo, y a la naturaleza, constituyéndola como pura materia prima, pues sirvió ahora sí como mediación para el desarrollo de Europa. Entonces, eso fue. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué nos dejan esos 500 años? Nos dejan que cuando nos miramos al espejo, no podemos vernos tal y cual somos. El otro día escuchaba a Fray Beto que decía, la ideología son unos lentes que los tenemos detrás de los ojos y que cuando nos miramos al espejo no vemos. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, nosotros nos miramos al espejo, pero nos miramos no con nuestros ojos, no con nuestros lentes, nos miramos con los lentes que nos ha puesto Europa. Entonces nos miramos bárbaros, nos miramos inferiores, nos miramos incapaces. ¿Y qué pasó? O sea, después, que esto se volvió realmente modo de vida. Entonces, cuando después, digamos, en las luchas de emancipación, ganamos las independencias, pues son independencias a medias, porque ya los ojos ya los tenemos implantados, es decir, ya no tenemos una mirada propia, ya no tenemos un proyecto propio, ya estamos como escindidos, ¿no? Escindidos entre este proyecto moderno que ya se ha vuelto parte de nuestra vida y digamos, estas comunidades originarias en resistencia a las cuales miramos ya de por sí como de manera inferior, ¿no? Como algo como un lastre que hay que superar y ahí se juega pues los últimos 200 años, ¿no? Que son pues tiempos en los cuales pues todavía no terminamos de definir hacia dónde vamos caminando. Lo cierto es que, y ahora vamos empezando como a ingresar, ¿no? O sea, la construcción de las instituciones y del derecho, pues se hizo a imagen y semejanza de una realidad que no era la nuestra, ¿no? O sea, se hizo desde la realidad de Europa, con el proyecto civilizatorio de Europa. Y entonces, cuando se trajeron acá estas constituciones y se le hicieron ahí cambios y poco para adecuarlas, pues nos quedan así como un traje que no es a nuestra medida, ¿no? Y por eso, de alguna manera, tampoco permite que podamos desarrollarnos, porque una institucionalidad, pues, ¿para qué es? Es para poder sistematizar o organizar la vida
de las comunidades humanas en función de las necesidades que tienen. Entonces, cuando tienes una institucionalidad que no está pensando desde tus necesidades, pues es una institucionalidad que no sirve plenamente para lo que se requiere. Entonces, aquí la cuestión es cómo podemos ir pensando en la construcción de una institucionalidad que efectivamente piense desde lo que nosotros somos, claro, en esa contradicción, porque no podemos hacer como que no existieron esos 500 años, ¿no? O sea, seguimos marcados y seguimos ahí hasta que no resolvamos esa contradicción. Pero la cuestión es que podamos abrir justamente el debate de qué es lo que queremos hacer con esa historia que tenemos, ¿no? Y que empecemos a pensar, ahora sí como pueblo, caminando en proceso, cómo vamos a seguir avanzando en la construcción de lo que vamos a hacer, ¿no? Hay una, digamos, en la modernidad hay una producción también de un encubrimiento. O sea, hay un encubrimiento constante de la realidad nuestra. Y eso es algo también importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces al interior de nuestros procesos pensamos que estamos siendo muy críticos y en realidad seguimos atrapados al interior de la visión moderna, ¿no? Y eso se da mucho en nuestro continente. O sea, por eso tenemos de pronto una izquierda disociada completamente del pueblo, ¿no? Comunidades indígenas que no se sienten identificadas con los proyectos, digamos, de izquierda, ¿no? O sea, tenemos digamos, muchas posturas y que realmente como que necesitamos organizar el discurso y organizar también esa historia que nos atraviesa. Digamos, podríamos empezar por ahí. Muy bien, Katia Colmenares conversando con usted, amigas y amigos, en la Hora Constituyente, transmitiendo aquí, ella está en México, nosotros estamos aquí en Guatemala y nos están viendo, siguiendo en diferentes partes de la región. Y en esta primera parte, que por cierto ya son 9:28, ella nos plantea elementos constitutivos, digámoslo así, del proceso de la invasión y el colonialismo y la colonialidad que están vigentes aún, como muy bien lo dice ella, incluso en los esfuerzos de los actores, como podemos llamarlo, la izquierda tradicional, que impulsan cambios en la región, la izquierda tradicional que ella menciona. Y ello está justamente en esto de la destrucción de la vida y de la comunidad, y comunidad no solamente humana, sino la comunidad cósmica, y por lo tanto ella dice desde la perspectiva de su análisis filosófico subjetivo, que si está sometida, está dominada la madre, obviamente los hijos, ¿no? Quienes amamantamos, incluso en el más allá de la madre, vamos a estar obviamente en esa situación de, si acaso no una psicología destrozada, pero sí por lo menos una psicología humillada. Y hacía referencia a Hegel, claro que sí, porque Hegel es el, digamos, el referente, es la columna, es el fundamento, es el horizonte del planteamiento de la filosofía de la modernidad, y en ese sentido ella estaba haciendo también referencia a este pensador alemán, ¿no? Haciéndole la crítica como se debía hacer. Katia muy bien indicaba así que hay procesos de cambio, y obviamente que sí, muy a pesar que las psicologías colectivas están hundidas, diríamos así, de los pueblos, de las mayorías de Villayala, mas sin embargo estos colectivos, incluso con sus psicologías colectivas hundidas, van empujando procesos de cambio. En Bolivia, hace 10, 15 años atrás, cuando estábamos en los aires de la Asamblea Constituyente, se hablaba de que una de las vetas centrales del proceso constituyente boliviano era la descolonización. Ecuador no se mencionó tanto, pero sí también por la lógica de la interculturalidad, etcétera, empujaron también esa propuesta. Chile está en esa tarea, y en Guatemala también se dice que
una de las vetas centrales del proceso constituyente tiene que ser la decolonización, institucionalizar hasta cierto punto y convertir en proyectos de vida, ojalá, los, digamos, elementos básicos de lo que es la decolonización. La pregunta aquí es, ¿cuánto se avanzó en aquellos países? Ojo que esta crítica no es hasta cierto punto abusiva porque estamos entendiendo que esto va a ser un proceso, ¿sí? Lo que en la anterior intervención decíamos, hace unas semanas atrás, Ecuador avanzó, Bolivia dio unos pasitos más, Chile ojalá que siga avanzando, ¿sí? Y los que vienen van a seguir avanzando en estos, digamos, intentos de la decolonización a través de procesos constituyentes. Es en ese sentido la pregunta. ¿Cuánto de decolonizado están las instituciones, las leyes, las políticas públicas y los proyectos de vida en Bolivia post-asamblea constituyente? En pocas palabras. Adelante, Katia. Pues sí, yo creo que, digamos, así como tal, las instituciones pues siguen todavía muy colonizadas, ¿no? Las leyes lo mismo, o sea, porque además como que hay que hacer distintos trabajos y a distintos niveles. Primero, y el más fundamental de todos, es lo que enfatizaba también Rafael Bautista en su intervención anterior, lo importante que es producir en la realidad, ¿no? O sea, un modo de reproducir la vida comunitaria. O sea, lo primero que hay que hacer es la descolonización de la vida. Y digamos, la cuestión de cómo pasamos eso al papel es posterior. O sea, primero necesitamos vivir de esa manera. Esto es importante porque, por ejemplo, el capitalismo hay que pensarlo que es un modo de producción y reproducción de la vida. O sea, no es solamente un modo de producción que produzca mercancías, que produzca cosas, sino que reproduce sujetos. Decía Marx, produce objetos como mercancías y sujetos como consumidores. Entonces, tan importante es uno como el otro. Y ahí la modernidad pues le da toda la argumentación, toda la justificación para que sea así, ¿no? O sea, es como el alimento espiritual la modernidad, de lo cual se nutre pues el sujeto del capitalismo. Entonces, necesitamos, por eso, no producir, digamos, no cambiar de actores, ¿no? Que es un poco lo que se hablaba por un buen tiempo de que, bueno, ahora hay que hacer la dictadura del proletariado, o sea, poner otros actores en las mismas instituciones. No, lo que hay que hacer es mucho más profundo, o sea, lo que hay que transformar es el modo de producir y reproducir la vida, así como tal. Y eso implica reconstruir las relaciones comunitarias. Entonces, tenemos que producir en el trabajo relaciones verdaderamente humanas, porque eso es lo que ha pasado justamente en el capitalismo. ¿Qué tienes? Si decíamos, ¿no? En las comunidades de vida teníamos hermanos, ¿no? La madre, los tíos, tías, ¿no? O sea, los espíritus y todo lo que va acompañando esa comunidad de vida. En la modernidad, ¿qué tienes? Tienes una sociedad moderna. Y en la sociedad moderna hay individuos. Entonces, tienes un individuo y frente a él un montón de individuos y cada uno busca su propio interés. O sea, cada uno ve por sí mismo nada más. Y convierte a todos los demás en mediaciones para sí mismo. Entonces, en una sociedad de individuos, pues que se establecen relaciones en las cuales, como cada uno busca su propio interés, pues tienes que mediar. Y ahí está la institución, ahí está el Estado, ahí está como toda la cuestión legal, porque te aparece el contrato. El contrato es tu garantía de que el otro, digamos, va a respetar ciertos límites en la búsqueda de su propio interés y que no va a poder pasar de ese límite para que no sea la guerra, porque si cada uno busca su propio interés, pues imagínate, ¿no? Es lo que decía Hobbes, la guerra de todos contra todos. Entonces, tienes el contrato como tu garantía
Y cada uno está muy al pendiente de que el contrato se cumpla, ¿no? Y de que nadie me avasalle más allá de lo que dice el contrato. Entonces se dan relaciones de interés, ¿no? En la sociedad. No hay pues una cuestión del bien común como habría en la comunidad, sino que todo el mundo está cuidando su lugar, su espacio, su objetivo. Entonces, ese es un medio idóneo para el modo de producción capitalista, porque entonces tienes individuos solitos, como decíamos, trabajadores ahí a disposición, sin comunidad. Entonces necesitamos remontar eso, necesitamos producir relaciones humanas verdaderas, de reconocimiento, necesitamos reconstruir las relaciones comunitarias, necesitamos reconstruir la relación con la naturaleza, como madre, pero esto, o sea, implicará realmente pues una transformación de paradigma. O sea, necesitamos cambiar el modo como vivimos en lo más cotidiano. O sea, la revolución va a estar ahí acompañándonos en lo más, digamos, en lo más directo que tiene que ver con la reproducción de la vida. O sea, tenemos que ser capaces como de empezar a ver más allá de lo que nos pone la modernidad enfrente de los ojos. Voy a poner un ejemplo. Tengo el escritorio, ¿no? O sea, el escritorio lo veo como algo que me sirve. Pero ¿qué pasa si lo veo más allá de eso? O sea, si lo veo como la madera con la cual está hecha, que es también naturaleza, ¿no? Que me está prestando un servicio, que cuánto tiempo tuvo que pasar para poder crecer el árbol y ser de ese tamaño. O sea, si yo tomo conciencia de todo lo que está contenido en lo que me está más a la mano, me doy cuenta que no tengo enfrente cosas, que tengo historia, que tengo comunidades, que tengo la vida del trabajador que puso su tiempo en hacer la mesa, que puso ahí pues también toda su esperanza y o sea, decía Marx, cada mercancía es un coágulo de sangre, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces necesitamos como llegar hasta ese punto de animar la realidad, pero para verla realmente. Porque lo que vemos ante los ojos, que nos dice la modernidad que es lo real, que nos dice que tenemos enfrente cosas, eso no es lo real. O sea, lo que tenemos enfrente, en realidad son grandes milagros de la vida, pero ya no somos capaces como de ver hasta ese punto. O sea, hemos perdido precisamente esa mirada que nos conecta, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de llegar al punto de comprender que la vida, digamos, no está en otra parte, ¿no? O sea, que la vida, desde que empezó la primera célula hasta el día de hoy, es una vida. Y que todos somos parte de esa vida. Que es la vida la que ha estado viviendo, ¿no? A través de todas las generaciones, hasta llegar al punto en que la vida se volvió consciente en nosotros y se volvió responsable en nosotros y que tenemos que, digamos, cargar ahora sí con esa conciencia, ¿no? De tomar en nuestras manos esa responsabilidad que tenemos y de llevarla por obra, ¿no? Y es parte de la sabiduría que han tenido nuestros pueblos originarios que siempre buscaron como que el paso por la vida no tuviera, digamos, los efectos negativos que tiene ahora, ¿no? De buscar siempre como la armonía, de que todo se reintegre. Y ahora pues hemos perdido toda conciencia porque ¿qué tenemos enfrente? La modernidad nos dice que tenemos un montón de cosas, ¿no? Enfrente, que tenemos un montón de gente que está contra nosotros, ¿no? Y en realidad no vemos ya al otro como semejante, como parte de la comunidad, como parte de la vida, digamos, buscando su propio desarrollo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es como
ir desarrollando una sensibilidad nueva. O sea, porque producir, digamos, una comprensión comunitaria del derecho, esto es bien importante y hacía mucho énfasis Juan José Bautista en ello, supone que comprendamos, que conozcamos el mundo de otro modo. O sea, que accedamos a la realidad de otro modo, que empecemos a ver, ahora sí, y a vivir la comunidad. Solamente así es que vamos a poder, digamos, estar en el lugar para pensar cómo desarrollar un derecho comunitario, o sea, y será bastante natural. Pero si no, digamos, no nos puede venir a la idea. Dice Hegel algo interesante, ¿no? Tiene una formulación en la fenomenología del espíritu que dice: la conciencia solo puede pensar aquello que previamente ha experimentado. Fray Beto dice, bueno, tú piensas desde donde tienes puestos los pies. Es más o menos lo mismo. Entonces, si tú tienes los pies puestos en la modernidad, vivas donde vivas, o sea, vas a reproducir eso y vas a poder pensar las posibilidades que se abren desde ahí. La cosa es cómo podemos nosotros llegar al punto de acceder a la realidad de otra manera. Digamos, si voy a poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo, cuando Hegel desarrolla, ¿no?, un libro que se llama La fenomenología del espíritu, que dice, bueno, vamos a ver cómo conoce el ser humano. Él dice el ser humano, pero en realidad no es el ser humano, es el individuo moderno. Entonces, dice, bueno, la primera relación es el sujeto que se enfrenta al objeto. Y ahí empieza y desarrolla todo un libro enorme para ver cómo se llega a la máxima expresión del conocimiento en la modernidad. Pero yo digo, a ver, vamos a poner más bien los pies con nuestros pueblos originarios. Para ellos, o sea, cuando quieren conocer algo, nunca les apareció un objeto. Lo primero que les apareció es un sujeto. Y si lo pensamos de manera muy radical, pues las primeras impresiones y mapas neuronales que tuvimos fueron a partir de nuestra madre. Es decir, la realidad siempre nos fue revelada desde otro sujeto. Y esa primera relación que tuvimos con el mundo, pues no es así con el mundo, es en realidad con otro sujeto. Entonces, si yo me abro, ¿no?, a ese conocimiento en donde no tengo enfrente de mí objetos, sino que tengo sujetos, y reconstruyo yo la historia, y reconstruyo, digamos, lo que me aparece enfrente desde ese lugar, la realidad es otra completamente distinta. Hay una película que es, a Juan José le gustaba mucho, la veíamos, la vimos muchas veces, se llama Dersu Usala. Es una película muy hermosa en donde habla de digamos, es un indígena de la región de Mongolia, que es el último integrante de su comunidad. O sea, ya no hay más. Y el modo como él va, digamos, viviendo, o sea, cómo se va relacionando con la naturaleza, con la tanga, ¿no?, que es la selva de esa región, es sujeto. Incluso hay una escena muy bonita en donde él llega a una cabaña y prepara un poco de arroz y lo pone en un lugar. Y los soldados lo miran y le dicen, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Y dice, estoy dejando este poco de arroz, ¿no?, y cerillos y todo lo necesario, porque si alguien se perdiera en la selva y encontrar este lugar, pues podría vivir. Es decir, es un compromiso con el que ni siquiera sé si va a existir, ¿no? Es una responsabilidad muy radical con la vida.
O sea, yo me hago responsable no solo de la naturaleza, no solo del que tengo enfrente, sino incluso, no solo de las nuevas generaciones, sino incluso con aquel que ni siquiera sé si va a existir. Pero es entonces un modo de vivir, un modo de conocer, y entonces, teniendo este modo de vivir, teniendo este modo de conocer, pues nos va a llegar como desarrollo, ahora sí, cuál es el derecho que necesitamos desarrollar, ¿no? Y para esto estoy pensando, por ejemplo, ¿no? Hay un autor que se llama Carlos Lenkensdorf, tiene un libro muy hermoso, muy sugerente, o sea, sugiere un montón de temas, se llama Filosofar en clave tojolabal. Los tojolabales es digamos, son comunidades mayas, ¿no? Originarias que todavía viven, ¿no? En el sureste mexicano. Y él va a vivir con los tojolabales por muchísimos años, se vuelve pues un tojolabal más. O sea, él venía de Austria, pero al final se queda a vivir con ellos y aprende tojolabal. Y entonces escribe este libro como para hacer inteligible el modo de vida de los tojolabales. Entonces toca muchos temas. Y entre esos temas que toca el tema de la justicia comunitaria y cómo se manejan este tipo de cuestiones en la comunidad. Entonces dice, el giro, o sea, el giro hacia el nosotros, hacia el pensar la realidad desde nosotros, no es un giro de lenguaje, es un giro realmente existencial. Entonces, el modo de comprender la justicia no es punitiva, ¿no? Sino más bien es como redistributiva o reintegrativa. Entonces, si alguien comete un delito, pues lo primero es que la comunidad asume la responsabilidad. O sea, dice, nosotros, ¿no? Uno de nosotros cometimos un delito. Digamos, así se diría, ¿no? ¿Y qué quiere decir uno de nosotros cometimos un delito? Quiere decir, hay una persona que atentó contra la comunidad, pero de alguna manera todos somos responsables. Y todos somos responsables, ¿por qué? Porque en algún momento del camino lo dejamos solo. O sea, porque no advertimos que se estaba alejando de la relación comunitaria. Y entonces, cuando se le hace asumir la responsabilidad a quien ha delinquido, se le hace asumir la responsabilidad y pone un ejemplo muy interesante en donde hay dos personas que roban una vaca de otra comunidad, ¿no? Entonces, la otra comunidad pues agarra y los agarra y los mete a la cárcel en lo que ve que va a hacer, ¿no? Entonces, toda la comunidad pues van y le pagan a la comunidad lo que robó. Pero todos, o sea, todas las familias todas las familias de la comunidad, o sea, haciéndose responsable. Pagan la suma, les entregan a los delincuentes, digamos, y van a la comunidad. Dice, ahora ustedes van a pagarle a la comunidad, o sea, lo que la comunidad ha puesto. Y entonces esa persona tiene que trabajar para pagar, ¿no? Lo que ha tomado, para sostener a su familia, y en el caso extremo de que haya matado a alguien, tiene que trabajar para sostener a la familia del que ha matado. O sea, es una responsabilidad, o sea, hacia allá está llamado el que sale de la comunidad, o sea, a que vea cuál es el peso de responsabilidad que tienen los actos. Entonces, no es una cuestión de castigo, sino que es una cuestión de enraizarse más a la relación humana, a la relación comunitaria. Entonces, la cuestión es volver a restituir la armonía. Claro, no siempre se puede, ¿no? O sea, hay quien incide y reincide, y en esos casos sí se le expulsa.
pero en un primera instancia la comunidad se hace responsable porque también se asume que, pues que la responsabilidad de la comunidad es también abrazar a todos los integrantes. O sea, ¿por qué una persona ha requerido hacerle daño a otra? ¿Por qué ha querido robar? A lo mejor no tiene lo suficiente. Es decir, como ver las causas, ¿no? Y por eso no puede ser como una cuestión así de derecho a rajatabla. O sea, hay que ver las condiciones, hay que saber leer, ¿no? Los casos en específico y tener sobre todo el criterio desde dónde vamos a emitir ahora sí que el juicio, ¿no? Muy bien, Katia Colmenares conversando con usted, amigas y amigos, sobre procesos constituyentes y retos decoloniales. Y en esta segunda parte, que es cuando son 9:51 en Centroamérica, nos indica que si las sociedades modernas estaban fundadas en los individuos con su horizonte de sociedad, bienestar para la sociedad, ¿no? Individuos, conjunto de individuos, procesos constituyentes con estos sujetos, digamos, no ciudadanos, llamémoslo así, de 2 siglos, 5 siglos en Ayala, en su gran mayoría, tiene que estar pensados desde la comunidad con un horizonte de no tanto de sociedad, sino justamente eso de restaurar la comunidad cósmica, restaurar la vida en sí mismo. Y eso es uno de los grandes desafíos de la decolonialidad. Y este asunto no pasa necesariamente por una cuestión jurídica, es decir, mandato constitucional. ¿Sí? Tienen que estar en las instituciones, el Estado tiene que estar pensado como con la tarea no tanto de buscar el bienestar del individuo, sino de la comunidad, por un lado, pero por otro lado también tiene que pasar por el tema de proyectos de vida. ¿Sí? Brillantes constituciones se pueden escribir y tenemos experiencia en ello, pero si eso no se convierte en proyectos de vida, pues no tiene mayor sentido. Y ahí viene el tema y finalmente le voy a plantear la última pregunta, el tema de la educación. Entonces, el proceso constituyente, tanto lo que se vive en Chile, lo que se vive en Bolivia, lo que se vive en Bolivia, lo que se vivirá en Guatemala, Honduras, etcétera, tendrán que ser espacios, suena feo el término, pero escuelas, es decir, procesos de aprendizaje en sí mismos. Esa es la pregunta, pero antes quiero leer algunos mensajes. Dice, aquí siguiendo desde Tartí, dice Alta Verapaz, Alberto Quer, dice Marco Yaguas, Candia Yaguas, dice, en Bolivia se avanzó mucho, porque de no hablar nada de colonización hace 15 años, se comenzó en todos los discursos, siempre mencionaba la decolonización y se comenzó a usar el término. Dice Caiwa Elías, saludos cordiales de la Tinta Verapaz, Guatemala. Tania Palencia, que siempre nos sigue, dice, sus pensamientos son profundos y nos invitan a saltar de ese tren destructivo en esta civilización nos ha metido. Debiéramos discutir en colectivo estas ideas. Gracias, indica Alfredo Ortiz. Dice, en algunas comunidades donde la colonia fue demasiado, aún creen que los alcaldes son caciques. Y así Almilcar Monroy, que también nos sigue desde el norte del país, dice, saludos combativos, hasta la victoria siempre. Dice, ajá, la pregunta, por favor, dice Marco Candia, ¿qué pregunta? Y al final dice, la pregunta para la doctora Katy es, a quien mando un saludo fraterno? ¿Podemos copiar a España en su proceso de descolonización de los árabes? Lo primero que hicieron fue sacarlos de su territorio. Esta es la pregunta que te plantean, Katia, si puedes responder al final. Bueno, y juntamente con lo que te voy a mencionar. Entonces, lo que te decía, entonces, para ir terminando esta transmisión, los procesos constituyentes debieran ser procesos educativos para la decolonialidad en sí mismas. Adelante, Katia, por favor. Sí, yo creo que el gran reto que tenemos ahora es pues producir ahora sí que procesos de formación política y de reeducación, ¿no? Descolonial, por supuesto. Y esto no, digamos, no es nada sencillo, porque como decía, no, o sea, pasa por una cuestión de la transformación de la vida y también, y en cosas muy, muy cotidianas incluso, ¿no? O sea, en la cuestión de la alimentación, pero también en los criterios que nos guían cotidianamente
en nuestra vida cotidiana. Decía Bloch, en los sueños despiertos. O sea, tenemos que ser conscientes de cuáles son las utopías que están detrás de nuestra vida. Hacia dónde queremos avanzar, hacia dónde estamos caminando, por qué hacemos lo que hacemos. O sea, traer a la conciencia esos sueños despiertos, esas utopías de los pueblos, para verlas primero cara a cara. O sea, para verlas cuál es su contenido, y por ahí nos vamos a sorprender muchísimo, porque nos vamos a dar cuenta de que en muchas cosas todavía estamos detrás del proceso del proyecto moderno. O sea, que en muchas visiones que tenemos y que nosotros nos sentimos muy decoloniales, pero a la mera hora en la vida cotidiana nos jugamos todavía por el proyecto moderno. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es como primero ver a la cara eso, o sea, hacia dónde estamos caminando y qué tipo de vida estamos reproduciendo en función de esas utopías que están detrás, ¿no? ¿Por qué me alimento de lo que me alimento? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo trato la comida? ¿No? Digamos, si me alimento nada más así como para poder tomar, ¿no? Tomar lo que necesito. O si más bien también me alimento en un sentido de volver a devolver a la vida lo que he tomado. O sea, es una cuestión que pasa por el desarrollo de una espiritualidad también. Y yo creo que ese es como que lo más duro de trabajar, sobre todo porque en la modernidad pues se ha satanizado todo lo que tiene que ver con lo espiritual. O sea, parece ser que nos quedamos con la idea de que Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, y todo lo que aparece como espiritualidad, entonces es opio, ¿no? Porque la modernidad pues es completamente secular y eso es la razón. Entonces, seguimos adoptando todavía ese punto de vista, y al final nos quedamos vacíos y nos quedamos utilizando al mundo y reproduciendo esta misma lógica del individualismo moderno. Entonces, creo que hay que desarrollar, pues eso, un proceso pues de espiritualidad, de tomar mayor conciencia de cómo estoy reproduciendo mi vida, para qué, hacia dónde la estoy llevando, cómo me relaciono cotidianamente, e ir hasta cosas muy, muy cotidianas y que pasan completamente desapercibidas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nació nuestra hija, para mí fue un completo descubrimiento, porque además, pues yo viviendo en la ciudad, ¿no? O sea, todo el mundo estaba acostumbrado a tener, digamos, a ver el parto de una manera muy, muy técnica, ¿no? O sea, a través de los ojos del ginecólogo. Y, y, y cuando yo quise salir de todo eso, tuve que romper un montón de cosas, o sea, un montón de esquemas. Y de hecho escribí un texto que se llamaba así como el milagro cotidiano mejor escondido de la historia. Porque para mí era una cuestión tan milagrosa, o sea, el poder dar a luz y todo lo que eso implica, ¿no? El contacto con la naturaleza, el saber que la naturaleza no es otra cosa, sino que somos también, ¿no? Yo decía, en mi parto yo me di cuenta que era la Pachamama pariendo, y nadie nunca me dijo eso, ¿no? Siempre como que nos dicen que la naturaleza está ahí, está enfrente de ti incluso, ¿no? Y al tener esa experiencia, el poder como reconectar con la vida, el poder reconectar con esa comunidad que somos y que ya no somos capaces de ver. Entonces yo digo, hay que producir procesos de formación política que vayan haciendo conciencia de ese tipo de cuestiones que no están en otro lugar. O sea, yo digo, no hay que producir, digamos, como
un sistema desde nuestra cabeza. Hay que más bien expandir las relaciones comunitarias que ya tenemos, las relaciones humanas que ya tenemos. Entonces, yo siempre digo, pues, si estamos aquí, si podemos hablar, si tenemos como esa base mínima para poder tener una vida, es porque alguien nos sostuvo en brazos, ¿no? O sea, tuvimos como ese mínimo de cariño, de reconocimiento, de amor, y eso es lo que, digamos, de ahí hay que partir. O sea, no se trata como de partir de una comunidad ideal, no, o sea, de expandir esas relaciones que ya tenemos, de hacerlas emerger, porque están ahí, pero parece que no están, ¿no? Porque siempre lo que estamos repitiendo es un discurso que no pertenece a ese lugar de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, todo el tiempo se nos dice que no, que el ser humano es el lobo del hombre y que cada quien busca su propio interés. O sea, hace poco justo tenía yo un diálogo con un gran intelectual, o sea, que yo admiro muchísimo, y me repitió eso, ¿no? O sea, me dijo, no, pero en última instancia tú ve a tu hijo, es autocentrado, ¿no? Y busca su propio interés. Y a mí me sorprendió muchísimo porque yo dije, híjole, no. O sea, es autocentrado cuando tú lo educas a ser autocentrado. Y en eso, por ejemplo, Carlos Lenkesdorf hace una reflexión muy interesante en este libro de Filosofar en clave Tojolabal, en donde hace una comparación entre dos modos de criar. Entonces pone por un lado a una madre Tojolabal que tiene a su hijo y a una mamá moderna en Europa. Entonces dice, bueno, viene el niño y ¿cómo nace? Nace al interior de la comunidad está ahí abrazando, ¿no? Conteniendo el parto. Y cuando el niño nace, automáticamente a los brazos de la comunidad, a los brazos de la madre, y ahí se queda, hasta que es capaz de caminar. ¿Y qué pasa con el niño moderno? Nace y ya tiene un cuarto aparte, ya tiene una cuna aparte, y ya tiene cosas que son de él, ¿no? Entonces, las primeras experiencias del niño moderno son realmente muy traumáticas porque el niño está puesto en una cuna. Ahí esa es la relación a ese sujeto-naturaleza, ¿no? O sea, sujeto-objeto. Está en el mundo, captando el mundo con lo que tiene, y pues obviamente es tan estresante que llora, ¿no? Y llora muchísimo. ¿Y qué pasa? La madre viene, llora y la madre viene. Se aleja, en cuanto se calma, vuelve a llorar y la madre viene. Dice, ¿qué es lo que se genera con esta experiencia? Dice Carlos Lenkesdorf, que entonces tengas un niño autocentrado, o sea, que se mire a sí mismo como un yo que reclamo y está ahí la madre para servirme, ¿no? Y eso lo vamos reforzando de muchas maneras y tenemos al fin el ego moderno, que después Hegel va digamos, a describir de una manera muy abstracta y muy completa, pero ese es el ego moderno. ¿Y qué tenemos por el otro lado? En los pueblos originarios, el niño nace y va directamente al rebozo de la madre. Nunca está solo, nunca. Entonces, pasa a ver la realidad del mundo, de la comunidad, a través de los ojos de la madre, que sigue trabajando, que sigue haciendo sus cosas. Y entonces el niño se va dando cuenta del funcionamiento de la comunidad, que todos trabajan, que todos están en relación y él nunca está solo. Por eso el niño del rebozo no llora prácticamente, ¿no? Porque la madre rápido se da cuenta que tiene hambre, que tiene sueño. O sea, hay una relación muy, muy directa. Y entonces en cuanto se baja del rebozo, otro niño llega al rebozo. Y él se vuelve parte de los que trabajan por la comunidad y la madre ya le pide tener responsabilidades a
a su manera, lo cual para los individuos modernos eso es impensable, porque dicen, no, ¿cómo? Un niño tan chiquito va a tener responsabilidad. Claro, es ahí donde hay que justamente educar en la comunidad. Ser responsable es parte de la comunidad. Y yo creo que en eso tenemos que ir criando, en tomar esa responsabilidad. Cuando se baja el segundo del rebozo, el niño más grande tiene que hacerse, ahora sí, responsable del más pequeño, y así, ¿no? O sea, así vamos avanzando. Entonces, el ir creciendo es, dice Carlos Lenkensdorf, es un proceso de nosotrificación, ¿no? O sea, que nos vamos volviendo cada vez más nosotros. Y la culminación de todo ello es cuando uno se vuelve autoridad. O sea, el ser autoridad no es el mandar mandando, como decían los zapatistas, es el mandar obedeciendo, el concebir el poder como un servicio que yo presto a la comunidad. Entonces, digamos, la primera autoridad en realidad es el primer responsable, o sea, el más responsable de toda la comunidad. No es una cuestión como de ir subiendo, sino más bien como de ir bajando, de ir enraizándose más. Entonces, creo que los procesos de formación política y de educación descolonial tienen que ir en ese sentido, de ir produciendo una subjetividad cada vez más nosótrica, y en ese sentido, pues, podremos ir ahora sí transformando la realidad, pero no porque nos lo vayamos a proponer, sino porque vamos a necesitar pujar para producir instituciones que realmente pues se adecúen a este modo de vida comunitario. Entonces, cuando... Sí, adelante, adelante, gente. No, el micrófono. Formula la idea, adelante, disculpa. Bueno, sí, la cuestión es, lo que quería recordar es que Marx, por ejemplo, cuando dice, ¿no? Hay que invertir la dialéctica de Hegel, hay que invertir el método de Hegel, es en ese sentido. Digamos, Hegel pensaba, ¿no? Las ideas las vamos a realizar, ¿no? Vamos a producir un mundo a imagen y semejanza de la idea. Acá se trata más bien de tomar la vida, el modo de producción y reproducción de la vida, para de ahí producir ahora sí como la institucionalidad y la palabra, ¿no? La lógica, digamos, la letra de todo eso. Y en ese proceso vamos a ir corrigiendo, ¿no? Y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco de cuándo nos hemos ido quedando cortos y cuándo tenemos que avanzar de modo crítico, pues más allá de lo que hemos hecho. Muy bien, muchísimas gracias, Katia Colmenares, por trasladarnos por estos mundos, canales de la, incluso podríamos llamar abstracción, porque regularmente se asume que los procesos constituyentes son asuntos únicamente de hechos jurídicos, contractuales, etcétera, y que ahí queda, es decir, este convenio, como muy bien explicaba ella cuando se refería a los contractualistas, convenio entre individuos para garantizar sus libertades, sus derechos, sus bienes, etc. Pero, sin embargo, estos procesos constituyentes, y es por eso que vamos a seguir insistiendo en abordar estos temas, digamos, profundos, tienen que ser, ante todo, unos esfuerzos por construir horizontes, ojalá diferentes a lo que estuvimos acostumbrados ya por 2 siglos, por decir menos, en épocas republicanas, como es el horizonte de la modernidad. Y entonces, ¿cuál es el horizonte que nos queda? Pues en buena medida, Katia muy bien lo mencionó, es el horizonte de la comunidad, es el horizonte de la restauración de los equilibrios, es el horizonte como en el mundo andino, lo suelen llamar el Allin Causay o el Sumas Causay, en el mundo quechua. Esto
que por cierto no es ninguna propuesta tampoco perfecta o idílica, ¿sí? En buena medida es un proyecto que se va a seguir construyendo, se tiene que ir construyendo, pero desde ya tenemos que estar conscientes de que en los nuevos estados, las nuevas instituciones que se van a ir pensando a raíz de los nuevos de los procesos constituyentes, tienen que ser instituciones, estados, comunidades que persigan ya no solo el bienestar individual de los humanos, de algunos humanos, sino de la comunidad, es decir, la restauración de los equilibrios rotos en la comunidad cósmica. Y brillante, brillante lo que nos indicaba ella, especialmente con el último ejemplo que nos ponía, esto desde su experiencia materna, esto de sentirnos parte de la totalidad, ¿sí? No desgajarnos. El proceso de la individuación justamente es eso, del desgajar, de separarnos. Y esto, amigas y amigos, y con eso concluyo, esto es un asunto de camino hacia adentro. Y el proceso constituyente, entonces, por más que, digamos, desde las calles vamos a impulsar el proceso constituyente, sí, eso es el reto, pero ante todo, el camino hacia adentro es el gran desafío. Katia, te devuelvo el micrófono para que, si acaso tienes alguna idea conclusiva, para que te vayas despidiendo de la audiencia. Deseamos, amigas y amigos, que Katia no sea la primera y última vez que nos acompañe en este espacio. Vamos a invitarla y vamos a ver si podemos aproximarla también a estos territorios que estamos cerca de Guatemala, porque comunidades constituyentes, pueblos constituyentes también necesitan escuchar en persona estas experiencias y aprender conjuntamente con estas personas de los sueños que tienen allí trabajando. Adelante, Katia. Muchas gracias. Pues sí, creo que el trabajo que tenemos que hacer es muy profundo y, como decía al principio, es en varios niveles, ¿no? Por una parte, necesitamos producir estas relaciones como tal, ¿no? O sea, cambiar este modo de producción, reproducción de la vida, desarrollar una espiritualidad en la vida cotidiana que nos vaya permitiendo conectar con la vida y con las cosas más cotidianas, ¿no? De la alimentación, de la salud, de las relaciones humanas, porque eso es el fundamento desde donde vamos a poder producir otras ideas. Y por otra parte, también tenemos que trabajar, digamos, teóricamente. Esa es la otra cuestión que hay que ir desarrollando, ¿no? O sea, cómo vamos a comprender desde esta otra visión de la realidad. Cómo vamos a desarrollar una ciencia no moderna, ahora sí que una ciencia transmoderna que pueda acompañar estos procesos políticos y estos procesos constituyentes. O sea, hay que dar elementos para poder abrir a las nuevas generaciones estos modos de conocimiento, porque finalmente sí nos enseñan a soñar de manera moderna. Y tenemos que aprender a soñar de otra manera. Entonces, para ello también necesitamos desarrollar discurso, necesitamos desarrollar argumentos y ahora sí, ir pensando en cómo hacer una filosofía del derecho comunitario. Y eso, bueno, pues vamos a seguir caminando todos juntos en ese camino. Gran desafío, desarrollar, impulsar filosofía comunitaria. Muchísimas gracias, Katia, por acompañarnos. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos también con su audiencia. Siempre sugerimos mover estos contenidos en todas las plataformas que ustedes tengan a disposición, porque estos asuntos no siempre lo va a encontrar usted en los canales donde normalmente frecuentamos. Muchas gracias por vuestra atención. Próximo miércoles, Hora Constituyente vuelve con ustedes y así es que atentos. Chao, chao.